Bueno, ante todo, mandar un cálido saludo a los presentes. El presente video fue realizado por los integrantes del Grupo 8 de Física y tendrá como tema tratar la mecánica de fluidos y un experimento para reforzar más que todo el tema a tratar. La definición. ¿Qué es la mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos básicamente es una rama de la física que estudia a los fluidos, también, o sea, los líquidos y gases en estado de reposo o equilibrio. Ahora, para más o menos entender más el concepto, vamos a explicar también qué es un fluido. Un fluido básicamente es una sustancia que se puede deformar, ya sea estando en un recipiente o también aplicándole una fuerza. Aunque en este caso dependerá de qué fluido estamos hablando. Un fluido también presenta tensión superficial, adherencia y capilaridad. Los líquidos son fluidos poco compresibles, mientras que los gases son fluidos muy compresibles. ¿A qué se refiere con la compresión? O sea, que es básicamente una propiedad que hace que un fluido pueda reducir su tamaño. En este caso, los líquidos al ser moléculas regularmente unidas, o sea, no se comprimen tanto. Pero en este caso, los gases, como sus moléculas están muy dispersas, por esa razón se le puede reducir su tamaño considerablemente. La presión, ¿qué es la presión? Es una cantidad física que básicamente mide la acción de una fuerza que se distribuye en una superficie. En este caso, por ejemplo, es un área que le hemos puesto A. Y la fuerza que actúa sobre ella es de 10.000 newtons, básicamente. Y, por ejemplo, la presión, o sea, en relación a eso es básicamente la fuerza sobre el área. Y también tenemos una relación entre la presión y la profundidad. En este caso, si por ejemplo es un fluido, o sea, en el punto 1 solamente actuaría la presión atmosférica. Pero si queremos ver, por ejemplo, en el punto 2, esa sería la presión atmosférica, más, en este caso, la densidad del líquido, multiplicado por la gravedad, y multiplicado también por la profundidad o sea, la profundidad determinada donde está ese punto. Ahora, ¿qué pasa cuando es más de un fluido? En más de un fluido, por ejemplo, tenemos que un fluido un fluido 1, un fluido 2 y un fluido 3. En este caso, el fluido 1 tendrá una determinada profundidad, el 2 también y el 3 también. Y si, por ejemplo, queremos calcular la presión en ese punto, tendría que ser la presión atmosférica más la presión del medio o fluido 1 y más la presión del fluido 2. En este caso sería la densidad por la gravedad y de la profundidad solamente que le corresponde al fluido 2. Principio de Pascal. El principio de Pascal, para explicarlo así sin tratar de confundir mucho, sería básicamente que los fluidos en reposo y confinados en recipiente tienen la propiedad de comunicar presión sin modificar su magnitud. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, tenemos ahí una prensa hidráulica y en ambos lados se encuentran un determinado peso y también dos émbolos. En este caso, por ejemplo, la presión de la parte izquierda de donde está el émbolo y ejerciendo una fuerza 1, se hará que viaje la presión hasta el otro émbolo, o sea, comunicará hasta el otro émbolo que a pesar de que la fuerza 2, por ejemplo, ahí se note que es mayor a la 1, esa presión, al ser la misma, significará que la fuerza y el área 1 y la fuerza y el área 2 en una proporción, pero al final la presión será la misma. Por esa razón, su fórmula sería fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Así explicándolo sencillamente. Y ahora pasaremos al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes básicamente consiste en que los cuerpos sumergidos, total o parcialmente en un fluido, experimentarán la acción de una fuerza vertical y hacia arriba de parte del líquido que lo rodea,
a la que se denominará fuerza de empuje. O sea, ¿qué se refiere? Por ejemplo, acá tenemos tres casos. En el primer caso tenemos tenemos al cuerpo que está hasta el fondo del fluido. ¿Qué significa? Que en este caso el peso va a ser mayor que el empuje. O sea, no va a ser de que, por ejemplo, lo eleve a la mitad o hasta lo pueda hacer flotar. En el caso 2, por ejemplo, también tenemos que si el empuje va a ser mayor, o sea, no va a ser que el cuerpo se hunda, que es nada prácticamente, o casi nada, dejándolo en la superficie. Y si por, y si por ejemplo tenemos un cuerpo que tenga el fluido y el peso de igual magnitud, estará básicamente en la mitad de estos. Y el empuje básicamente, su fórmula sería el, la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y este multiplicado por el volumen sumergido. Ahora pasaremos a hablar sobre el experimento que reforzará el tema a tratar sobre la flotabilidad. Para proceder con el experimento poniendo en práctica la ley de Arquímedes, que nos indica que todo cuerpo sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza llamada empuje, el cual sabemos que es una fuerza vertical con dirección hacia arriba, que tiene el mismo peso que el fluido desalojado, vamos a ver cómo es que con tres vasos con la misma cantidad de agua y tres huevos en cada caso, va a haber una diferencia de posiciones. Como podemos observar en el primer vaso, el huevo se hunde por completo. Para el segundo vaso vamos a necesitar un poco de sal. Vamos a introducir un poco de sal y vamos a mezclar. Vamos a observar que en ese segundo caso el huevo se queda casi a la mitad del vaso o a la mitad de hasta donde está lleno el agua. Y para el tercer vaso vamos a notar que debido a que la sal puesta, la cantidad de sal puesta en ella hace que el agua sea más densa y pese más que el huevo. Entonces vamos a notar que el huevo en ese caso flota.